se quiere decir los dos Álvarez, no Márquez Los dos Álvarez. y Elsa. Elsa termina ese affair y se casa con Carlos Álvarez. Se casa con Carlos Álvarez. Pero el affair se le quedó en el corazón, aparentemente. Y no, y en los videos. No. Ah, y en los videos. Porque es que eso es un trabajo de tiempo. Ahí operan muchas cosas. Y no es solamente acercársele a una persona. Es más, para que un oficial de inteligencia tenga relaciones con esta persona, tiene que estar autorizado por el servicio de inteligencia. Porque si no, lo consideran una deserción. O sea, que eso forma parte del trabajo. Para Ya agregar regreso, un poquito. tengo que hacer una pausa, ya regreso. Tan fácil. Ok, profesor, ya usted me explicó cómo fue que captaron a la señora Elsa Álvarez, que por cierto, los dos están cumpliendo en este momento cárcel. De 3 a 5 años. Eso fue la sentencia impuesta en contra de ellos. Y ya están libres, pero tuvieron que pasar por ese rigor. Dígame cómo es que lo captan a él. En estas, en estas mismas actividades que ellos empiezan a ir de actividades académicas, posteriormente le hacen una invitación que vaya a Nueva York, donde se reúne allí con otra académica que trabajaba para la inteligencia, según denuncia Álvarez, con Mercedes Arce. ¿Quién era Mercedes Arce? Mercedes Arce, según dice Carlos Álvarez, trabajaba para la inteligencia de Cuba, una psicóloga de la Universidad de La Habana, que cuando viene aquí a Miami se hospeda en casa de la profesora Mari Félix Pérez Estable, según dice el propio Carlos Álvarez. En esos transcripts. Exacto. Muy bien, entonces, bueno, esta es la mujer que lo capta. Ahora, ¿qué incentivos recibe? Dígame por qué lo hacen, más allá de la ideología. ¿Qué más recibieron? No, lo que le dieron fue muy poco, es decir, le compraron unos radios con los que recibía transmisiones de Cuba. Según él dice, no, recibió muy poco. Es más bien un carácter muy débil, una persona fácil de manipular y alguien que ideológicamente se sentía afín con aquello. ¿Entonces por qué vivía en los Estados Unidos y era profesor de una universidad capitalista? Porque aquí es donde recibe los dólares. Oh, ¿cómo se comporta en ese interrogatorio? ¿Cuál es su manera de expresarse? ¿Qué hace? Bueno, él empieza a implicar a la esposa. Al principio, cuando lo están interrogando, está dando muy poca información. Pero ya cuando el FBI le dice a último momento, te vamos a poner el polígrafo, el detector de mentiras, es cuando él empieza a decir más y más cosas, se enreda en las patas de los caballos y es cuando ya lo confiesa todo. ¿Y algo más que usted quiere destacar que está ahí, está en estos archivos del interrogatorio? Usted lo puede leer si quiere en esa página del internet. ¿Cómo se comunicaba con los segurosos en Cuba? Bueno, él viajaba a Cuba, inicialmente empezaron con las transmisiones de radio, después él señala que iba a Nueva York a pasarles información y que también después viajaba a Cuba a entregarle los disquetes que él recibía con información clasificada. ¿Tú te diste cuenta que aquí no hay dinero? Que No, aquí es no, solamente pero hacerle un favor al régimen. La principal razón sobre la base sobre la cual la inteligencia cubana trabaja básicamente es ideológica. ¡Wow! ¿Aún? Por eso es que el estalinismo y este régimen es experto en desinformar, sobre todo a alguien que vive fuera de Cuba. Pero cuando tú me dices desinformar, el profesor Álvarez tenía toda la información a sus manos de lo que le hace el régimen al pueblo. ¿Cómo es posible que él está dispuesto a cooperar con ese régimen? ¿Cómo que desinformar? Sí, pero lo que prima en él no es lo que a él no le importa tanto lo que hace ese régimen al pueblo, sino el resentimiento, sus traumas de haber llegado a este país de niño. Sabe Dios si viviendo en Miami fue tratado como un hispano, como un cubano, lo pusieron. No sé, hay muchas cosas que el servicio de inteligencia cubano estudia en una persona para reclutarlo. Y yo te diría que el 90% de los reclutamientos son sobre bases políticos e ideológicas. ¡Wow! No es de dinero. Escuchen esto. No es de dinero. Algo que quiero añadirle a eso es que ellos se dan cuenta que cuando Elsa Prieto se va de Cuba a los 19 años, ella va allí al Ministerio del Interior y firma un documento diciendo, me están forzando mis padres a irme de Cuba. Yo quiero que conste eso, yo no me voy, porque aquí dejaba a un novio a los 19 años de edad en 1969. Por eso es que después ya saben que esta es una persona fácil de captar. Exactamente. ¿En algún momento él se negó a ser doble agente? ¿Se negó a ser doble agente? Sí, pero yo creo, a él le ofrecen. Le dice, ¿Quién mira, le ofrece? El FBI le dice, te estamos dando la oportunidad
que no le dimos a los 5 espías, que no le dimos a Cole y a otros. Te estamos dando esta oportunidad, pero ya él decía, yo lo que quiero es vivir en paz. Para mí, que el temor de él era que si operaba de doble agente, lo iban a capturar en Cuba y ahí sí que lo hubieran fusilado. Le hubieran pasado la cuenta. Bueno, tú sabes muy bien lo que es ser doble agente. Sí. Correcto. Sí. No todo el mundo tiene el poder y le interesa de serlo. Sí, yo creo Dime. que sí. Bueno, pero es que acuérdate que él es un profesor de la universidad, él no es un profesional de servicio de espionaje. Claro. ¿Entiendes? Ser doble agente Pero tiene que tener nervios de yo acero. lo único que te puedo asegurar a ti es que el modus operandi es estándar, que si el FBI quisiera dedicar un departamento interesante a este asunto, pudiera identificar a todos los funcionarios públicos en Estados Unidos que en algún momento participaron en alguna delegación a Cuba, y eso es muy fácil de detectar. ¿Y las Todos son, universidades? ¿Cuáles son las universidades? bueno, Antes son, de por irme. ejemplo, si el interés tecnológico es el MIT, el Berkeley University, si Ahí el interés es político para posible, ahí está la lista. Todas las universidades, Georgetown es una universidad para los futuros diplomáticos, los futuros personas vinculadas al gobierno. El Centro de Estudios Internacionales de Wayne Smith, que es de donde sale la espía Ana Belén Montes, que por cierto era muy católica, iba a misa todos los días. Y tampoco recibió un centavo. En 5 segundos se arrepintieron de haber hecho lo que hicieron. Al contrario, porque de lo contrario hubieran aceptado Durante el trabajar interrogatorio no demostraron ningún tipo de momento. arrepentimiento. En ningún momento. Gracias, muchachos. Gracias a ustedes. Gracias, profesor. Un gusto en tenerte. Un beso, Cole. Gracias. Ya regreso.